Aprendiendo aquí con el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y exfiscal, en este enredo inentendible, ¿no? de casos. Después vamos a ver lo que Bloomberg ha dicho ha hecho una disección de los casos que enfrenta Trump. Pero quiero hablar previamente de la Corte Suprema de Arizona, que resucitó una ley que creo que tiene 160 años de edad, que prohíbe el aborto y que, pues nada, yo creo que abre una intensa polémica en un estado que además decide electoralmente. Definitivamente. También me perdí aquí. Sí. La ley antiaborto, y para simplificar bastante, porque es un proceso y un historial bastante complicado, la ley antiaborto de Arizona, que está en vigor en este momento, es una ley territorial. Desde antes. ¿Qué significa una ley territorial? Es una ley que existe antes de que Arizona haya sido estado. Después de que se convierte en estado, la que está hoy vigente. Después de que se convierte en estado, se vuelve a codificar bajo las leyes establecidas en el estado de Arizona. Pero lo que ocurre es que aunque esa ley ha sido peleada constantemente por muchas entidades, incluyendo Planned Parenthood, que siempre está en la punta de la lanza para lograr esos objetivos y defender el derecho al aborto, es que esa ley estuvo en vigor hasta el momento en que se decide Roe versus Wade. Hasta ese momento había una ley antiaborto en Arizona que estaba codificada con sentencias criminales para personas que la violaran. Después de Roe versus Wade, la Corte detiene la habilidad del Estado de Arizona de poder hacer cumplir esa ley, pero no la invalida. Y tampoco la invalida la legislatura más adelante por un tiempo. Y entonces están en una situación donde se percibe, basado en Roe versus Wade, que hay un derecho al aborto. La Corte en Arizona ni la legislatura de Arizona lo pueden prohibir, y entonces se permite, igual que se permitía en el resto de la nación. O sea, pero después de Dobbs... Disculpe la interrupción. ¿Quiere decir que al devolverle a los estados la capacidad de legislar sobre ese tema, ellos consideran que entonces se regresa a la ley que estaba vigente? Bueno, lo que ocurre es que después de Dobbs, que invalida Roe versus Wade, entonces como la ley nunca había sido desarticulada y estaba en vigor, pero simplemente estaba suspendida de hacerse cumplir, entonces continúa siendo la ley. Entonces la decisión de la Corte en el día de ayer, creo que fue, la Corte Suprema del Estado de Arizona, es que esa ley está en los libros y puede hacerse cumplir. Exactamente no esa ley, sino una variación de esa ley, se puede ahora de nuevo hacer cumplir. Y que esta decisión de la Corte de Arizona no le otorga un derecho al aborto por parte del Estado. Entonces, eso lo que setea es una pelea ahora en las urnas. Porque lo que va a ocurrir, porque hay dos maneras de hacer las cosas. Y déjame explicar primero que nada que porque una ley haya permanecido en los libros y haya sido inconstitucional, no quiere decir que esa ley no pueda permanecer, porque solamente existe una violación constitucional cuando tú tratas de enforzar una ley que ha sido determinada a una persona que ha sido determinada inconstitucional. Entonces ahí es donde viene el pleito en la Corte y existe la violación. Mientras la ley exista pero no se haga cumplir, no hay ningún problema. Ahora que se hace cumplir, se resucitan todas aquellas peleas que existieron en el momento en que esa ley se empezó a pelear antes de Roe versus Wade. Y entonces lo que ocurre ahora es que tú tienes la habilidad de poder establecer aborto en tu estado legislativamente, cuando tu legislatura lo aprueba de cierta forma, o tu legislatura lo prescribe de cierta forma, que es lo opuesto. Pero asumiendo que la legislatura no lo permite porque crea leyes en contra del aborto, tú puedes recaudar suficientes firmas en el estado para ponerlo en la boleta. Y entonces no lo persigues de forma legislativa, pero lo persigues de una manera constitucional, enmendando la Constitución con suficientes números de votos para que pase le dicen en inglés Constitutional Convention, es de la manera que se habla federalmente, pero es algo parecido. El electorado puede crear ese derecho al aborto de forma constitucional a pesar de que la legislatura no haya respetado el derecho al aborto en sus decisiones. Vamos a ver qué dijo nada más y nada menos que Donald Trump sobre este tema. My view is now that we have abortion where everybody wanted it from a legal standpoint, the states will determine by vote or legislation or perhaps both, and whatever they decide must be the law of the land, in this case, the law of the state.
Many states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative than others, and that's what they will be. At the end of the day, this is all about the will of the people. Claro, porque la Corte Suprema de los Estados Unidos en su decisión de Dobbs no reconoce el derecho al aborto de forma constitucional, sino que le deja a los estados individuales que tomen esa decisión. O sea, tú no tienes un derecho basado en la Constitución federal, pero puede que tengas un derecho en el estado donde tú vives, siempre y cuando, como dijo el presidente, yo no creo que haya alguien que pueda discutir lo que él acaba de decir porque es bastante factual, o la legislatura lo permite o lo permite una enmienda constitucional basado en el peso de los votos a favor de ese derecho. Tremendo, ¿no? Porque mi impresión es que los republicanos hacen un esfuerzo, no tienen que hacer mucho porque está ahí, porque la inmigración sigue siendo el primer tema electoral, y los demócratas porque el aborto adquiera importancia, y esto de alguna manera yo creo que favorece los demócratas tienen esa impresión de que les favorece a la hora de... Veremos qué dicen también los electores de Arizona, ¿no? Claro. Lo que sí ha sucedido es que han recibido y han podido colectar suficientes firmas como para ponerlo en la boleta, porque creo que el tiempo se cumple próximamente, pero ya tienen esa firma. Entonces, por lo tanto, estará en la boleta, y es una forma constitucional, es una forma democrática de poder establecer en qué estados va a haber aborto y en qué estados no lo va a haber. Pero claramente está en las manos de las personas de cada estado siempre poder decidir ese derecho.